En un comunicado de prensa, este 13 de enero, el Ministerio Público informó que a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad se presentó solicitud de retiro ante juicio en contra de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Lorena Ifán, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Al criterio de la FESI, la juzgadora cometió los delitos antes mencionados en el proceso Comisiones Paralelas 2020. En esta carpeta judicial, excomisionados y abogados quedaron sujetos a una investigación y algunos en prisión preventiva por haber sostenido supuestamente reuniones con un reo para acordar sobre cómo integrarían las nóminas para la elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. En el comunicado, el ente investigador detalló que la solicitud de retiro ante juicio se presentó en virtud que existen indicios con los cuales se puede establecer que la jueza Ifán posiblemente ha usado de su cargo y ha incumplido con sus deberes, en perjuicio de la Administración de Justicia al arrogarse la competencia sobre los hechos de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020. Toda vez que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existe una solicitud de competencia ampliada para que el expediente se conozca en el juzgado de mayor riesgo de. Los magistrados del Palacio de Justicia en su momento analizarán la petición de retiro de inmunidad y resolverán si nombran o no a un juez pesquisidor para realizar las diligencias de antejuicio presentado por la Fiscalía Especial. Vamos a partir, televidentes, de una base, y Sandy también. ¿Y aquí cuál es esa base? Nadie en Guatemala, ningún funcionario, empleado público o lo que sea, tenga o no tenga derecho ante juicio, puede ser superior a la ley. Claro. Entonces, si existen indicios, tal y como lo dice la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, de la posible comisión de 2 hechos delictivos, en este caso por la jueza Erika Ifán, lo que compete ahora es que la Corte Suprema de Justicia designe a un juez tercero, un juez externo que se llama juez pesquisidor. ¿Para qué? Para que pueda haber todo el procedimiento, las pruebas de cargo que puedan haber, pero también de descargo, y entonces ya se tome la decisión si se retira o no por parte de la Corte Suprema de Justicia la protección llamada derecho de antejuicio, que en este caso gozan pues todos los jueces del país. Pero corriba de nuevo, Julio, porque ¿cuántas veces no han solicitado el retiro del antejuicio a la jueza Erika Lorena Ifán? Algo hay ahí, ¿no? Exactamente, ya van varias veces que se hace esta solicitud y ninguna ha tenido pues un efecto, ¿no? Sino que se ha quedado ahí y ahora ¿qué diferente existirá? ¿Se podrá entonces conocer ya en una investigación, en un juicio, las acusaciones en contra de la jueza? Yo tengo la esperanza que sí, no por el tema de juez, jueza, quien sea, sino porque este es el tema de la justicia en Guatemala, que tiene que ser igual y pareja para todo el mundo. Lo que pasaba anteriormente, y aquí voy a ligarlo con el tema anterior y el primero también, es que han habido en las últimas 2 cortes de constitucionalidad, sobre todo la última antes de la actual, una situación de resoluciones que habían sido del ámbito político más que jurídico, que protegían por defecto a varios funcionarios. Entre ellos hay que hablarlo claramente a la jueza Erika Ifán. Si hay indicios y el juez pesquisidor dice hay que investigar, pues que se investigue, como se investiga a cualquier ciudadano guatemalteco. ¿Cuál es la prebenda? Ninguna. Vamos con datos. Vamos con datos, porque a veces el antejuicio es sinónimo de inmunidad, ¿no? Correcto, Sandy, lo has dicho muy bien, porque en Guatemala precisamente la palabra antejuicio, que es una protección, ha pasado a ser directamente un sinónimo de inmunidad, por no decir de impunidad para los funcionarios públicos. El antejuicio, vamos a hablar ahora ya en la parte jurídica, es la garantía que otorga la Constitución Política de la República de Guatemala a funcionarios públicos para que no sean sometidos a un procedimiento penal así por así. El derecho de antejuicio se puede levantar si existe una declaratoria justificada por parte de la autoridad competente. Teóricamente, lo que hace el antejuicio o lo que pretende es que no se levanten casos espurios o casos políticos de manera infundada, y la protección debe ir encaminada al cargo, es decir, al cargo de magistrado, al cargo de juez, al cargo de alcalde, no a la persona. Y aquí lamentablemente se estaba resolviendo anteriormente, habrá que ver qué es lo que pasa ahora, en función de la persona y no del cargo. Y quiero recalcar una situación.
Si nos vamos al artículo 151 al 155 de la Constitución, es clara que los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les permite la ley y que nadie, absolutamente nadie, es superior a la misma. Aparte nos habla la misma Constitución del imperio de la ley y el artículo 204 que toda resolución de cualquier tribunal o juez debe estar basado en ley y sobre todo en la Constitución. Así que bueno, que se investigue, ¿no? El que nada debe, que nada tema. Por supuesto, Julio. Mira, el tema del antejuicio a nivel general creo que es un tema muy controversial y complicado. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, con el sistema o la situación de retirar un antejuicio, tú tienes que hacer un procedimiento previo. Correcto. Se da a conocer entonces que se le retira o no el antejuicio a alguien, pero a la larga es como una alerta de decirle, bueno, usted puede escapar. Usted lleva ventaja versus un ciudadano común que de repente tiene la orden de captura. Entonces, en este punto, no sé, pero también es un tipo de garantía o de protección para el funcionario para que alguien no venga y lo denuncie solo por quitarlo del cargo. Pero también aquí vamos a una situación. Si la investigación fuera más a fundamentar el caso y luego presentar en una presunción de inocencia también esta misma acusación y no acusar a alguien y después investigar, hacer todo al revés, creo que al final funcionaría sin necesidad de tener un antejuicio. ¿O cómo lo analizas tú? ¿Tú crees que podría funcionar de esta forma? Yo creo que debe funcionar de la forma más simple que podemos explicar hoy en esta noche. Está bien, Erika Aifán, como cualquier juez, magistrado y otros funcionarios, tienen derecho a antejuicio, pero eso no lo hace un ciudadano de clase A o diferente a cualquier guatemalteco. Si hay algo que debe investigarse, que entonces este juez pesquisidor lo diga. Si hay un indicio, por mínimo que sea, que se levante el derecho a antejuicio y como pasaría con cualquier guatemalteco común de conformidad a lo que dice la Constitución, que se proceda a la investigación. Si de la investigación ya se da cuenta de que se cometieron hechos ilícitos, bueno, pues que se presente ante la justicia los cargos correspondientes, porque es que el abuso de poder o de autoridad en el ejercicio del cargo es que también es un delito. Totalmente, pero yo sigo creyendo que le das ventaja versus a los otros ciudadanos de poder entonces actuar de otra manera porque tienes el antejuicio, ¿no? Que es tu tiempo de estrategia, si lo quieres hacer, para ver qué puedes hacer entonces si procede o no, versus un ciudadano común no tiene ni siquiera ese tiempo para poder entonces pensar alguna estrategia, sino que viene directamente la acusación. Es una de las ventajas que tiene un funcionario. Estar de acuerdo o en desacuerdo. Hay mucho abuso de él, pero mientras esté en la Constitución habrá que respetarlo. Tiene que respetarse. Así es. Vamos entonces, por favor, con los siguientes datos, porque ahí están en pantalla. Tenemos que ver lo siguiente, Sandy, y es que en el caso de Erika Aifán, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó que se le despoje de la inmunidad que otorga el derecho de antejuicio. ¿Por qué? Porque la solicitud de la FESI obedece a que el ente investigador, es decir, el Ministerio Público, la vincula directamente al caso denominado Caso Comisiones Paralelas 2020. ¿Qué significa eso? Según la FESI, la jueza Erika Aifán puede ser culpable de los delitos, y esto es grave, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Lo que compete ahora es que se siga con el procedimiento de la Constitución, que la Corte Suprema de Justicia de manera rápida evalúe esta denuncia del MP y decida cuál va a ser el juez, en este caso contralor, que va a revisar esa situación, el juez pesquisidor, y en todo caso, si hay indicios reales, que se le levante la solicitud de antejuicio a la jueza y que se investigue, porque aquí no deben de haber ciudadanos de primera o de segunda categoría. Claro. Ya para ir concluyendo, Julio, ¿en el organismo judicial existe algún tipo de evaluación o revisión del actuar de los jueces? Porque, por ejemplo, esto se tuvo que también dar seguimiento, ¿no? Sí, esto en teoría debería de hacerse año con año durante los 5 años del nombramiento de los jueces, pero lamentablemente, y lo vimos, ¿no? Sobre todo en el caso de nombramientos de jueces y magistrados, que es algo que por el momento es una gran debilidad, una gran utopía, y que los jueces salen bien calificados, aunque no hayan hecho realmente, verdaderamente su trabajo como corresponde. Bueno, ahí lo dejamos. Cerramos así el análisis, vamos con otras noticias. Así es.
Y le dábamos a conocer en uno de los análisis sobre la consulta y la resolución que dio a conocer la Corte de Constitucionalidad sobre la forma de citación a funcionarios públicos en el Congreso de la República, pues el presidente de este organismo de Estado se pronunció. Declarados por la Corte a solicitud del organismo ejecutivo. ¿Eso derivado de qué? Derivado del abuso de algunos de los privilegios y de las funciones que nos otorga la ley. Lamentablemente, esas prerrogativas de las cuales disponemos los diputados, muchos han abusado. Tener aquí parqueados, tener aquí a 5 ministros, haciendo uno cola tras otro, esperando a ser interpelado, no es posible. Eso es una clara estrategia para debilitar a un gobierno, es una clara estrategia para entorpecer el avance y el trabajo de las carteras ministeriales.